En el episodio de hoy invité a Oriana Sabatini. Hablamos de su primera novela, de cómo la escritura se volvió un refugio para ella. Hablamos de la salud mental, de los trastornos alimenticios que vivió en silencio durante demasiado tiempo, de aprender a convivir con la ansiedad, de cómo decidió hablar de todo esto sin filtros para que otras personas no se sientan tan solas, y de las herramientas que pudo conseguir con los años para luchar contra esto. También hablamos de su nueva vida con su bebé de 2 meses y de cómo la maternidad la atravesó de maneras que jamás hubiese imaginado. Una charla genuina, real y de las que creo que te dejan algo para pensar. Yo soy Mili Haddad y esto es La Fórmula. Ori, muy bienvenida a La Fórmula. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y contenta, súper feliz. Bueno, he visto episodios de La Fórmula, así que contenta de ser parte. Muchas gracias, me pone muy contenta que me digas eso. Y sabes que yo soy fanática cuando terminé de un libro de poder sentarme con la autora a hablar, porque tengo tantas cosas que las fui pensando mientras leía y no sé, ideas que a uno le van surgiendo y momentos con los que uno conecta. Así que de verdad me da mucho placer que estés acá. Y si te parece, empezamos. O sea, pongamos en contexto, yo creo que igual todo el mundo sabe que acabas de sacar un libro porque está muy popular. Podría quedarme acá. Sí. Quiero preguntarte por cómo es el proceso de escribir tu primer novela. Escribir un libro es un deseo que tengo desde muy chiquitita y siempre fue como esos deseos que quedaron en el imaginario de mi mente, que sentí que era algo imposible. Si bien yo, he estudiado escritura y todo, me parecía que escribir un libro era como, ¿viste? Era medio un fantasma. Y con el libro un poco me pasó que, ¿viste? Cuando de chiquita decía que quería escribir, pensaba que quería, no sé, escribir de repente una autobiografía. No sé, me creía mil de repente porque digo, ¿por qué? ¿Por qué se me ocurrió que una autobiografía? Y después dije, no, un poco le perdí como el amor a la lectura porque empecé a leer cosas que no me gustaban. Siempre digo lo mismo, para mí no hay gente que no le gusta leer, hay gente que no está leyendo lo que le gusta. Total. Y a mí me pasó eso, entonces cuando retomé un poco, me volví a encaminar en qué tipo de literatura a mí me gustaba. Entendí también un poco como que se me ordenó la mente, ¿no? Yo venía estudiando, no sé si estudiando porque no es que fui a una universidad, pero viste, hacía muchos cursos de escritura, mucho cuento escribía siempre y un poco, viste, hablaba con una profesora en ese entonces que le decía, ay, me muero por escribir una novela, pero no sé si lo que tengo, la historia que tengo en mente es lo suficientemente interesante como para contarla. Y me gustó mucho particularmente como esa profesora y ese curso porque también empecé a aprender que no es que la historia tiene que ser fantástica, es cómo está escrito que hace la diferencia. Y bueno, y me puse como a ejercitar eso para empezar a tener como un poco más de confianza en lo que quería contar y decir, bueno, sí, lo puedo contar, no tiene que ser una gran historia de repente fantástica y superadora y trascendental. Hay historias más o menos increíbles y esto depende mucho de cómo uno elige contarlo. Sí. Y en cuanto, por ejemplo, porque yo me imagino, o sea, esto es un trabajo full time, escribir una novela, o Sí. así me lo imagino, pero digo, ¿tenías esa Depende. estructura mazo? Depende porque uno también, qué sé yo, los tiempos se los pone uno, Ok. a menos que tengas algo o alguien que te esté corriendo. Yo como arrancó esto como un proyecto personal y en ese momento no estaba Penguin, no había nadie, a mí no me estaba corriendo nadie, entonces sí, podría haber ido a un ritmo muchísimo más tranqui, pero yo cuando arranqué dije, no paro. Y el día que arranqué estuve, creo que todos los días, trabajando en la novela por 2 años. Me sentaba en mi casa, tenía mi espacio, en Italia tenía mi espacio y acá en Buenos Aires tenía otro. Y eso, me ponía mi playlist que tenía armadita para inspirarme un poco, para que mi cerebro entre, como que conecte esa música con por ahí una sensación de inspiración. Y me ponía a escribir. Me ponía a escribir. Un poco la clínica de obra lo que también ayuda a hacer es como
ponerse metas, ¿viste? Para cada semana. Bueno, esta semana quiero, no sé, terminar esta escena o corregir esto en esta escena y lo entrego al final de esta semana, ¿entendés? Para ver, ¿viste? Si vengo bien. Y eso es lo que hice. Tal cual, ¿te costó entregarlo? Porque siento que cuando uno deposita y se vacía tanto para un proyecto propio, Sí. es como que siempre sentís que le falta algo, ¿no? A ver, me costó entregarlo por muchos motivos. Primero porque, obvio, una exigente y perfeccionista siempre y siento que, no sé, con todo en realidad, no solo con la literatura, creo que siempre hay algo que se puede seguir tocando, corrigiendo, cambiando. Y también por otro lado porque amo a mis personajes, los amo y me encariñé mucho con ellos y fueron parte de mí mucho antes de arrancar a escribir la novela, entonces era como, no sabes el duelo que hice, te juro, el día siguiente que entregué el último manuscrito, me acuerdo que yo encima re embarazada, tenía las hormonas por cualquier lado, lloraba como si estuviese haciendo el duelo de una persona real. Wow. O sea, me acuerdo de haber llorado así solo por otra gente que se ha ido. Nunca jamás por alguien ficticio. Y me pasó con estos personajes que decía, wow, es una despedida. No, es que te entiendo porque, no sé, si yo voy, por ejemplo, a series que para mí han sido como muy importantes en mi vida, de sentir que eso se termina, imagínate que yo no tuve nada que ver con el proceso creativo, no me quiero imaginar si uno encima lo creó ese personaje desde cero. En Sí, alguna parte algo de vos se lleva, ¿no? es que sí, además también es muy loco porque esos personajes siento que al escribirlos es como que conoces todo de ellos, pero absolutamente todo. Eh, Más por ahí con la protagonista, si, no sé, si sos una narradora en primera persona, que literalmente te tenés que meter ahí adentro con el personaje. Nada, me pasó que decía como, chao, sí, fue una re despedida y fue muy dolorosa, pero también fue en cierto punto creo que sanadora y fue hermoso porque me acompañaron durante un montón de tiempo y bueno, la vida tiene ciclos y a veces hay que despedirse de algunos para dejar entrar otros. Tal cual. Hay algo que te escuchaba decir de vos como lectora, antes de vos como escritora, y es que los libros, creo que decías algo como literalmente me salvaron la vida. ¿Qué encontrabas en los libros que tal vez no encontrabas en otro lado? Me pasa que yo soy una persona muy idealista y me pasaba mucho que soñaba mucho despierta, ¿no? Y no sé, viste, uno usa mucho el celular, mira la tele, ve series y a mí me empezó a pasar con los libros y me pasó desde muy chiquitita que sentía que era como, no sé, vivir un ratito otra vida, ponerte el traje de otros personajes. Yo, o sea, te puedo decir con certeza que en esta vida siento que he vivido 1000 vidas a través de los personajes que he leído y de los cuales me he enamorado, con los cuales he reído y llorado y extrañado. Es como, no sé, quizás los lectores me van a entender. Yo siento que a veces cuando leo un libro que me gusta mucho, a veces escucho canciones o veo cosas o que me remiten al sentimiento que me trajo ese libro en un primer lugar y lo siento como si fuese un momento de mi vida, pero propio. Y sí, o sea, es como, no sé, ¿Cuál? yo supongo que debe ser neurológico y hasta un poco químico, que te debe activar partes del cerebro que te hacen feliz, no sé. Sí, 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 tal cual. Y aparte es como, es eso, llegás a conocer a veces como un personaje lo que te permite, que tal vez una película no te lo permite, es poder estar en los pensamientos de esa persona. Tal Entonces es cual. muy íntimo lo que uno siente que lo conoce mucho. Escribís también, o sea, el libro, por más de que sea ficcionado, toca un montón de temas que vos también has hablado y los has Mm. atravesado en tu vida personal. ¿Te costó como exponerte de alguna manera, por más de que uno en la ficción un poco se refugia, ¿no? Porque al final no estás contando sobre vos, Obvio. pero igual termina siendo algo muy íntimo lo que uno cuenta. Sí, fue difícil en el sentido que esto un poco, cuando hablaba, lo que pasa por ahí con la protagonista de mi novela es que es una chica que puede ser muy fácilmente odiable. Eh,
porque esto, o sea, vos la lees y con esto me he sentido identificada muchas veces, pero porque me lo ha dicho gente quizás, es una piba que lo tiene todo para ser feliz. Eh, y vos la lees y te pasa a decir, pero flaca, buscate un problema en esto, ¿entendés? ¿Qué es lo que te pasa realmente? ¿Qué es tan grave que te tiene así de triste con la vida? Y un poco, a ver, yo no quería que a mi personaje lo odiaran, de hecho todo lo contrario, quería que Ariana la termines queriendo porque llega a un lugar donde le es posible ser vulnerable y un poco para encontrar esa vulnerabilidad. Y bueno, sí, o sea, hay que ponerse a tocar fibras de uno mismo. No en el sentido personal, ¿viste? De escribir lo que le pasó a uno, pero hay que tocar fibras de, bueno, ¿y yo qué pienso de esto? Bueno, ¿y cómo lo traduciría a la hoja desde el punto de vista de esta protagonista? Me pasó esto que Ariana yo sentía que al principio era como un alter ego mío. Nuestros caminos al principio de la escritura empezaron como muy pegaditos, porque esto, en todos los cursos que yo he hecho de escritura y todos los profesores que tuve, muchos me han dicho, bueno, escribí desde lo que conocés, o sea, desde lo que te salga más natural. Y eso inevitablemente es lo que uno tiene a mano. Sí, toca lo personal. Pero obvio que yo un momento en la ficción y en todo el proceso donde el personaje y yo nos separamos, pero porque esto, cuando te empezás a meter en como lo hondo y lo profundo, sí, qué sé yo, Ariana de repente piensa cosas que yo no pienso y hace cosas que yo no haría, pero en el general creo que nada, que sí, me puedo sentir identificada con ella y por eso también esto que te digo, fue incómodo porque toca temas que creo que a muchas mujeres nos han tocado. Hay una temática que atraviesa todo el libro que es la culpa. En el caso de la protagonista es la culpa de no sentirse a la altura de lo que tal vez otros esperan de ella, la culpa de no sentirse agradecida porque es una chica muy privilegiada. ¿Sentiste eso alguna vez? La culpa de no poder mostrar lo que te estaba pasando por adentro por miedo a que te juzguen. Sí, pero a ver, creo que esto es algo que rodea mucho como, por ejemplo, el tema de la salud mental, que, a ver, la salud mental yo creo que todavía sigue siendo como un poco tabú, porque al no ser un problema que se puede ver, que se puede tocar, es como casi como si los demás, los que no lo viven, no sé, tuvieran que creer en eso como si fuese una religión. Los problemas de salud mental no es ninguna religión, es casi no, es lo mismo que si tuvieses, no sé, diabetes. Si tenés diabetes, te medicás o te tratás de alguna manera, eh, porque es físico. Y un poco, más allá de que por ahí a mí me haya tocado, sí, en lo personal o no, creo que en el mundo sucede eso, ¿viste? Lo veo en otras personas, lo he visto por ahí en mí en algún momento, de que esto que a veces no alcanza con, che, me siento triste o no puedo salir de la cama, ¿entendés? Es como, bueno, dale, ¿entendés? Levantate. Es que creo que también estamos muy gobernados por el concepto que tenemos primero de la felicidad y del éxito, que si tenés todos estos elementos, eh, entonces esa es la fórmula para la felicidad y no hay otra. O sea, ser feliz con cualquier otra cosa es equivocado y está mal. Eh, Obviamente hay gente que tiene mucha más personalidad quizás que Ariana o que yo en algún momento de la vida o que cualquier otra persona por ahí en darse cuenta, no, che, o sea, esto a mí no me hace la felicidad, no me importa. Pero bueno, hay mucha otra gente que no sé, yo toda la vida o cuando era más chica súper creía que la felicidad era igual a todas estas cosas que uno tenía que tener y que si las tenías, tenías que ser feliz. Y que si no eras feliz, tenías un gran problema. ¿Viste? Y uno empieza a decir, pero che, me pasa algo porque estoy mal, ¿cómo puede ser que no sea feliz con esto? Em, y te empezás a perder y a meter en una que no tiene sentido, que, viste, uno pierde tanto tiempo como tratando de ser feliz con esas cosas porque las tenés, que no te das cuenta que en realidad tenés muchas otras que son tan más simples para ser feliz, pero nadie las nombra por ahí. Es como, no sé, que en mi caso, que yo me he dedicado a la música o a diferentes cosas, no sé, llenar un estadio. Solo si llenas un estadio, ¿entendés? Si llegás a eso, tenés que ser feliz. Y por ahí hay gente que llena estadios que no es feliz.
y está todo bien, incluso con cosas más chiquitas. Esto que te digo, los problemas de salud mental, ¿no? Porque creo que la novela hace mucho hincapié en eso. Em, Nunca nada alcanza. Vos decís, estoy mal, nadie te cree que te tienen que ver. Estar tirada en una cama, no, bueno, está, no sé, es una vaga, ¿entendés? ¿Qué hace falta? Me ha pasado a mí con los trastornos alimenticios, ¿viste? O esta, ¿qué? Mi pregunta es, ¿dónde termina esa conversación? ¿Cómo tiene que estar uno para que alguien empiece a mirarlo? Sí. ¿Entendés? Que no digo que hace falta llegar a un límite para que la gente te vea. Eso es lo que a mí me preocupa a veces cuando veo, viste, personas que hemos sufrido nada, cuestiones de salud mental, que es como, ¿cuál es el punto al que hay que llegar? No sé, ¿entendés? Para que alguien diga, che, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No irse tampoco a un extremo, porque, viste, hoy en día hay mucho de a la liviana, como usar los términos como esto, ansiedad, depresión, bueno, y miles de otras cosas. Pero sí, esto, como prestarle la atención que necesita, porque no deja de ser un problema de salud. Total. Y me imagino que, no sé, cuando tal vez empezaste a lidiar con este tipo de cosas, TCA y todo, eras más adolescente. Hoy con 30 años uno va adquiriendo mucho más herramientas, ¿no? Me pasa a mí mismo viste que al final es como muy loco, que esto siempre lo hablo con mis amigas, que al final, si uno lo piensa, los problemas uno los arrastra y son siempre los mismos. Como que si yo hoy Sí, me pongo a obvio. pensar en los problemas que más o menos tengo, no son tan distintos a los que tenía a los 16, pero en el medio sí puedo agradecer que fui ganando como perspectiva, entro menos en los impulsos, como que hay algo de que, no sé, yo soy de la teoría que medio que nunca te terminan de abandonar del todo, pero que al menos uno aprende a domarlos más. En tu caso, como qué cosas sentís que si hoy mirás a Oriana de, no sé, 16, 17 años, comparado ahora, qué herramientas fuiste ganando o dónde fuiste, sí, como en qué te anclaste para construir esas herramientas? En las personas en los profesionales, básicamente. O sea, yo, sí, lo hablaba un poco con mi nutricionista el otro día, que le mando un beso, seguro va a ver esta nota. Me decía, ay, mira, si hubieses arrancado el tratamiento de TCA, todo el sufrimiento que te hubieses ahorrado. Y le digo, bueno, sí, pero no hubiese salido por ahí las cosas, las creaciones artísticas que uno crea porque está tratando de canalizar un dolor. Pero sí, me apoyé mucho en los profesionales y también un poco en mi propia resiliencia de querer, de sentir que sí, que podía estar mejor y que había una manera, solo que bueno, me la negué durante 1.000 millones de años porque bueno, esto, sentía que por ahí no me lo merecía. Pero sí, me apoyé en mí misma, porque sí, lo bien que estoy hoy me lo debo a mí. Total. Sí, al final uno se puede apoyar en un montón de gente, pero al final siempre una es la que tiene que hacer el trabajo. Puedes ver al 100%. mejor profesional del mundo, puedes leerte todos los libros que hay sobre el tema y Sí. sin embargo el trabajo del día a día lo tiene que hacer uno. Uno, totalmente. Y te sentís que sos una persona, porque te escucho hablar y hablas mucho de la disciplina, de esta autoexigencia, o sea, ¿eso es algo que te acompañó siempre? Sí, desde re chiquita. Sí, a ver, no sé si es parte de mi personalidad, también creo que se debe haber armado según el contexto, o sea, los contextos que tuve alrededor en mi vida, pero siempre fue así. Obvio que con la edad un poco uno va bajando los cambios, porque también empezás a darte cuenta que a nadie le importa, a nadie le importas tanto, realmente. Uno cree que sí, y más con las redes sociales, que viste, uno se siente importante por momentos muy efímeros, pero cuando te sentís importante, te llegas a sentir muy importante a veces, porque no sé, viste, esto, de repente el libro lo compran 1.000 personas y es como, wow, una euforia gigante y todo, pero bueno, al día siguiente, no sé, por ahí publicó otro libro y lo compran 20, ¿entendés? Pero te terminás dando cuenta que, qué sé yo, con 20, 50, los que sea, la vida es muy corta y aparte esto, a nadie le importa tanto. O sea, creo que
casi toda la sociedad vive con cuál es el concepto del éxito y bueno, y que este éxito tiene que ser igual a felicidad. Más con toda la movida de las redes sociales hoy en día, es incluso peor. Como que cuesta todavía más retraerte de ese lugar. Por eso también me gustan los libros, porque es una manera de escapar por completo. O sea, no me gusta ni ver series, te diría, porque digo, es tan fantástico lo que puede crear uno con su propia mente, que digo, sí, no sé, me dan como ganas de escapar de, de las pantallas y todo eso. Cuando terminaste de escribir el libro ya entregado, tenías como, no sé, me imagino que lo lea tu familia, que lo lean amigas cercanas, como te daba un poco de pudor mostrarte así, o qué sentís cuando Re. alguien lo lee, como alguien cercano tuyo lo lee y te da devoluciones o comentarios. Primero me encanta porque siento que esto, que entregué un proyecto, viste, cuando entregas un proyecto, a ver qué nota me van a poner, siento un poco eso por un lado. Por el otro también porque, a ver, es como todas las formas del arte. Uno quiere saber, a ver si llegaste a tocar de alguna manera las emociones o las fibras internas de las personas que conoces y que no conoces también. No sé, antes de empezar a charlar me estabas contando que te había parecido el libro y para mí es increíble saber que algo te haya generado, ya para mí me quedo con eso para siempre. Em, pero sí me pasaba, por ejemplo, a ver, yo creo que es difícil a veces, y este libro, esta novela por ahí no colabora con eso porque Oriana, viste, arrancamos con trabajos muy similares. em, pero siento que por ser el escritor de una novela, por ejemplo, si mi personaje no se hubiese llamado así, ponerle que se llamaba Clara o María, lo que sea, la historia hubiese sido diferente. Ponerle que en esa historia hay una escena de sexo de repente, o que el personaje atraviesa una situación personal y podés ver y sentir y leer todos esos pensamientos. Siento que inevitablemente la gente que te conoce como autor o que lo lee sabiendo que vos sos el autor, un poco piensa, esto lo debe pensar el autor si lo Total. escribió. Obvio, no sé, lees la escena de sexo y decís, hasta tiene fetiche con esto, si Sí, sí, escribió sí. esto, Es ¿entendés? muy hot el libro, hay que decirlo. Es que a mí me encanta, yo tengo que decir, a mí me encantan las escenas de sexo en los libros, me fascina, Es me bárbaro. fascina. Son bárbaras, son bárbaras. La gente está perdiendo el tiempo mirando porno, deberían leer porno, pero bien. Porno con Em, clase. Porno con clase, porno literario, Sí, sí, porno total. literario, literal. Y dije, me merezco hacer una buena escena y como, sí. Pero me pasaba eso, decía, ay Dios, toda esta gente va a pensar que mis relaciones sexuales son así o que yo pienso de esta manera. Es inevitable, yo no puedo ir corrigiendo, ningún escritor puede ir corrigiendo. No sé, yo la leo a Mariana Enríquez Mm. y no me importa que el personaje principal sea un hombre, para mí Mariana Enríquez piensa así, Tal ¿entendés? cual, tal cual. Pero es que eso es inevitable y va a pasar aunque el autor y los personajes tengan similitudes o conexiones o no. Sí, me dio y me da mucho pudor, pero llega un punto donde digo, bueno, soltá porque si no, no puedo disfrutar. Tal cual. No, y aparte, viste, esto para mí pasa mucho con cualquier forma de arte, con una canción, como que hay algo que uno la crea con lo que tiene adentro y después yo se la entrego a alguien y esa persona le va a dar la interpretación con lo que vivió y con lo que es esa persona y nada tiene que ver con tal vez la intención que yo le puse, ¿no? No, totalmente, sí, totalmente. Quiero volver a algo que hablábamos recién, que en el caso, por ejemplo, del libro, la protagonista está sufriendo una depresión muy silenciosa, no hay mucha gente que lo sabe, y es un poco lo que vos me decías recién, ¿no? Cuánto nos cuesta ver y aceptar una enfermedad que no es visible a los ojos o que no vemos los síntomas, no sé, de manera obvia. Em, ¿Cómo le explicarías la depresión a alguien que nunca la vivió, que no lo entiende? A ver, no te sabría decir también. A ver, yo creo que esa pregunta no tiene una sola respuesta porque hay muchos tipos. La depresión tiene muchas formas y se puede ver de miles de maneras diferentes. O sea, sí, a veces puede ser una persona que está triste, sí, a veces puede ser una persona que está feliz, o sí puede ser una persona que se ve muy enojada también. A ver, sí, yo creo que
el concepto errado de la depresión es creer que se tiene que ver de una manera, como con todos los problemas de salud mental. No sé, vos pensás en bipolaridad y instantáneamente quizás te vas como a un concepto que aprendiste, no sé, culturalmente, socialmente, y no es siempre así. No es siempre así. Las enfermedades tienen mucho, sobre todo las de salud mental, no voy a hablar de otras porque no tengo tanto conocimiento, pero digo, tienen muchas formas de manifestarse. Sí, todas, a ver, como que entran adentro de un mismo como lenguaje quizás, y esto no sé, por ahí es inentendible para alguien que no lo vive, pero uno por ahí que conoce y que lo vivió, que tiene gente que lo ha vivido, hablan un mismo idioma, pero esto es como si no lo experimentaste en primera persona, es muy difícil que lo entiendan. A mí me ha pasado mucho quizás con los trastornos alimenticios de escuchar a mucha gente decir como, bueno, pero tenés que comer bien nada más. Mm, No me digas, mm, no se me total, había ocurrido, qué suerte. 100%. Como no, no viene de ahí, ¿entendés? No es, perdón, te voy a volver a contestar la pregunta que me hiciste recién, ¿cuál es como el concepto más cerrado de la salud mental? Para mí es pensar que las personas que lo sufren deciden sufrirlo. Siento que está como muy, se cree que uno que lo padece por ahí puede decidir así, como por arte de magia, salir de esa situación. Tengo una mala noticia, no, porque no es una decisión tener, no sé, depresión, bipolaridad, anorexia o trastorno por el atracón, esquizofrenia, no es una decisión. Cada cosa requiere un tratamiento. Por ahí algunos requieren, no sé, tratamientos con farmacéuticos, otros son tratamientos por ahí más de conducta. Pero esto me ha pasado por ahí de conocer mucha gente que creían que era como, bueno, levántate de la cama, ¿entendés? O esto, come bien. Ay, pero no te puedes comer un cuadradito de chocolate, ¿entendés? Total. Bueno, ¿Cuál es el problema? Cometés un... Sí, claro. sí, como si fuera tan simple. Total. ¿Sentís que de alguna manera, a ver, vos esto, porque llevas mucho tiempo siendo una persona pública y has hablado de esto muy abiertamente, ¿sentís que en algún punto te liberaste de algo, como en algún momento esto fue un secreto en tu vida? No un secreto, pero digo algo que tal vez te mantenías muy guardado para vos y hablarlo ayudó a sanar en algún punto? Yo me saqué una mochila. Siento que un poco fue mi forma de decir como, me quiero sacar la presión que me puse yo misma igual, de tener que ser de una manera. O sea, a mí me pasa esto y por ahí me ves un día así y me ves un día así y está bien y es porque, nada, lidio con trastornos alimenticios hace mucho tiempo. Ahora estoy muy bien, pero sí, me pasó que fue como, ay, me quiero sacar esta mochila, ya, me pesa un montón. Ya, además me daba como, me sentía una impostora tratando de fingir demencia y decir, no sé, viste, ay, para las fotos, qué divina, ay, pero mirá qué rellenita que está ahora, ay, pero en la foto no es nada parecida, no, escúchame, me cagaba de hambre para la foto, ¿entendés? Tal O cual. sea, sí, era como un poco para quitarme. Sí, quitarme esa mochila y sincerarme también conmigo misma y sacarme ese peso y esa presión de tener que ser o verme de alguna manera. Hablemos un poco de la tanatopraxia, ¿sí? ¿Cómo se dice? Autopraxia, sí. Tanatopraxia, que es, bueno, la profesión que en este caso ejerce la protagonista. Ella estaba a punto de firmar un contrato como cantante. Lo digo esto porque sé que Está lo en has la dicho y que sinopsis, está en la sí. sinopsis, no quiero spoilear nada, pero se vuelve a Buenos Aires y empieza a trabajar en una funeraria. Contame un poco, me interesa mucho cómo esto llegó a tu vida y cómo funciona ese trabajo. La tanatopraxia llegó a mi vida, a ver, siempre, ni hablar de que la muerte siempre me llamó mucho la atención, o sea, me genera una curiosidad tremenda, porque claro, es el misterio más grande de la vida. Em, y creo que siempre fui una persona todo eso que la gente se empeña en como
correr a un lado, ignorar todo. Yo es como, no, vamos ahí, vamos a lo que estás tratando de correr y bueno, y la muerte es un poco eso. Siento que no en todos los países, no en todas las religiones, no en todas las culturas se hace de esta manera, pero yo creo que la mayoría de la gente le tiene tanto miedo a la muerte que es como, viste, vas a una reunión, a una cena, a un almuerzo y, ay, no hablemos de esto, no me gusta, no me gusta. Es como, es lo más natural de la vida, o sea, sí, es lo más natural del mundo y creo que no sé si fue como ganas de naturalizarlo más o, viste, de quitarle como ese fantasma tan grande que tiene alrededor la muerte. También, bueno, obviamente me ha pasado a lo largo de mi vida que, ya sea por los trastornos alimenticios o por cualquier otra cosa, he tenido tendencias como un poco autodestructivas y con una psicóloga hablábamos un poco de, bueno, a ver, ¿cómo podemos encontrar un lugar para que canalices toda esa energía como, sí, como autodestructiva, como más de pulsión de muerte, ¿no? Sí. Y no tanto de vida. Em, y nada, un poco me encontraba en un momento de mi vida donde yo me fui a vivir afuera por nada, porque me enamoré y mi pareja trabaja afuera y siempre me dividí entre allá y acá. Pero bueno, también llegó un momento donde, viste, es difícil dividirte y poner tu 100% en todo. Entonces como que, bueno, yo un momento donde dije, bueno, vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos. ¿Qué quiero hacer realmente? Porque ya no puedo hacer todo. No se puede hacer todo, lamentablemente, en la vida. Em, y dije, bueno, a ver qué me gusta, qué quiero hacer. Había descubierto que la tanatopraxia era algo que existía. Y dije, bueno, siento que voy a estar matando un montón de pájaros de muchos tiros. Voy a saciar mi curiosidad por la muerte estando en contacto directo con ella. Voy a poder canalizar como esa energía, viste, de pulsión de muerte. Voy a creerme una especie de médica forense reprimida, pero bueno, eso también lo voy a saciar. Em, y aparte voy a estar haciendo algo que me interesa, que me apasiona. Entonces digo, que me puede servir para otras cosas, que de hecho me sirvió para escribir esta novela. O sea, uno nunca sabe para qué después le puede llegar a servir algo. Y a mí me pasó un poco, la tanatopraxia también me llamaba mucho la atención porque, a ver, las personas que a mí se me murieron alrededor en mi vida, las personas como más cercanas, yo nunca las vi muertas. Y para mí es re importante. Como que yo iba a los velatorios de chiquita, esto me llamaba la atención el cuerpo, ¿viste? Yo quería ir a mirarlo y el concepto del velatorio siempre me pareció como, sí, no sé, me dio mucha curiosidad y claro, uno va aprendiendo después de grande cuando se va muriendo gente cercana que querés. eh, a mí personalmente verlos me hubiese ayudado un montón, supongo, creo, quiero creer. Y no los vi, entonces la tanatopraxia un poco fue como mi manera de hacer el duelo, de cerrar algo que siento que quedó un poco como en el aire. Para mí los cuerpos que yo he trabajado, no importa cómo se vieran o si eran de un género o el otro, para mí son, no sé, mi abuelo o mi abuela, ¿entendés? Yo es como que puedo hacer sí, un proceso de duelo y que mi cerebro pueda entender que esto, que no van a volver haciendo ese trabajo. Hay algo para mí que es súper interesante, esta cosa que vos decís de alejarme de esa pulsión de muerte, que yo siento que todos tenemos la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Por ahí hay gente que vive como más en una misma sintonía. Yo siento que como que tal vez oscilo mucho entre una y otra y a veces lo que siento que funciona para mí es cuanto más hago cosas que me acerquen a una, más queda como reducida a la otra, ¿no? Pero bueno, esos años de autoconocimiento y de aprender de lo que le funciona a uno. ¿Qué cosas te funcionaron a vos como que fuiste conociéndote o qué cosas del autoconocimiento te sirven para acercarte más y estar más cerca de esa pulsión de vida? A ver, autoconocerse yo creo que es la herramienta más poderosa que uno puede tener, porque cuanto más vos te conocés, más podés controlar y también dejarte ir. O sea, ambas cosas. A mí creo que me pasa lo contrario a vos, por ahí que yo sentí que mientras más me acerqué a la muerte, más ganas de vivir
tenía, ¿entendés? O sea, más como que la pulsión de vida se me activaba, porque claro, obvio, o sea, uno ve el estado al cual todos podemos llegar en cualquier momento, ves la situación de, nada, de gente teniendo que despedir a sus familiares más queridos. Sí, y te dan ganas de decir, Dios loco, esto se termina en cualquier momento, o sea, yo voy a terminar así y por ahí va a haber alguien que me tenga que limpiar, que vestir, que preparar en una mesa el día de mañana y no importa qué hice en la vida, entonces sí, un poco creo que me pasa así al revés tuyo. No, bien, está bueno esto, como que encontrar un lugar en donde uno sale de ahí, que al final son unas horas de tu vida, pero salís de ahí y es como que te devuelven la urgencia por vivir, por aprovechar lo que uno tiene, por estar cerca de sus vínculos. Sí, a ver, es que en realidad no se trata de simplemente como esto por el hecho de trabajar con la muerte. También se trata de, no sé, es un laburo, es una profesión muy como amable y al servicio del otro. O sea, estás siendo parte del último recuerdo de no sé, por ahí del papá de alguien, del amigo de alguien, de la hermana, novia, tío, primo, lo que sea. Es como, es bastante trascendental, creo. No sé, yo nunca me sentí tan útil como cuando hacía ese trabajo. Y sí, es como, de vuelta, hacer algo trascendental te conecta con la vida, ¿no? Porque te empezás a sentir como, no sé, medio como expansivo. Digo, Tal cual. mira, lo que puedo hacer tiene esta consecuencia y puede ser esta consecuencia que está re buena. Sí, creo que por ese lado un poco, sí, me ha servido como herramienta. Quiero volver a algo que me decías recién, que es, bueno, cuando yo me voy a Italia, en algún momento me tengo que ordenar y decidir, bueno, ¿qué quiero yo? Me dijiste algo como todo no se puede, o sea, ¿a qué tuviste que renunciar exactamente por haberte ido? Y a ver, yo antes de irme a Italia venía trabajando de una manera que inevitablemente no era compatible con irme a vivir full time a otro continente. Eh, y sí, o sea, creo que tuve que tomar como una decisión de, bueno, ¿qué quiero priorizar? Y también, a ver, reconocer y ser consciente de que he tenido el lujo de poder tomar esa decisión, porque sí, por ahí dije, bueno, en vez de trabajar, no sé, los 365 días del año, bueno, trabajo, no sé, 200, ¿entendés? Y por ahí, no sé, rechazo por ahí trabajos que, esto sí me pasó mucho, como rechazar trabajos que involucraban estar lejos o fuera de mi país, lejos de mi pareja, proyectos que era como, bueno, ibas a tener que estar grabando, no sé, 5 meses o, bueno, che, hacemos una gira y, a ver, no es que tuve que hacerlo, elegí hacerlo. Eh, y en ese elegir hacerlo, bueno, me encontré con, bueno, pero ahora tengo que hacer algo más porque tengo que trabajar, porque quiero trabajar, eh, porque sigo teniendo cosas que me gustan y sigo teniendo pasiones y me gustaría poder nada, dedicarme a ellas. eh, y bueno, y ahí un poco fue que me pasó esto, de decir, bueno, realmente, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Yo trabajo desde los 12 años, a diferencia de lo que muchísima gente cree. Y arranqué a trabajar a los 12 años por algo, y es porque me gusta trabajar, me da sentido, me hace sentir útil y viva. Y bueno, y me pasó que esto, como que me mareó la posibilidad de decir, podría no hacerlo, ¿entendés? Quizás, si quisiera. Eh, pero eso eso me va a matar, ¿entendés? No es una posibilidad, no es una opción. Tal cual. Sí, y hay algo de que también, viste, cuando uno no, bueno, esto hablo muy por mí, no quiero generalizar, pero cuando uno no tiene la mente en algo que lo estimule o su Total, tiempo está pasado en algo que te genere algo, es mucho más fácil que aparezcan los demonios y que uno se empiece a inventar problemas porque en algo tenés que poner la totalmente, mente. totalmente. Sí, la cantidad de veces que me ha pasado en lo privado y en lo público también, de decir como, lo que te decía al principio, como, dale, te estás inventando problemas porque no los tenés, ¿entendés? Tenés una vida tan perfecta y banco.
a ver, no banco que se lo digan a nadie a eso, pero entiendo perfectamente de dónde viene eso. Y en algunos casos sí tienen razón. Uno cuando está aburrido, no importa si tenés más o menos, no sé, lo que sea, te inventás cosas para entretenerte y entre ellas problemas. Peleas con la pareja. De todo, de todo. Sí, eso es una recontra realidad y le pasa a muchísima gente. De vuelta, a los que tienen la posibilidad de estar aburridos. ¿Sabes qué te quiero preguntar? ¿Qué se viene? O sea, estás atravesando un momento muy nuevo que es Ori Mamá. Contame qué cosas te sorprendieron de ya Todo. muy poco tiempo, pero ¿cuánto tiene ya? En 2 días cumple 2 meses. Wow, es muy bebita. Muy bebé, sí. Y bueno, me imagino que muchas cosas las vas a ir viviendo y descubriendo día a día, pero de lo poquito que llevas como madre, ¿con qué sorpresas o cosas que no esperabas te encontraste? La transformación a nivel anatómica y personal, emocional que vive una mujer cuando atraviesa el embarazo, el parto, el posparto. Me parece que no se habla mucho de eso. Ni hablar de tener un ser humano que depende de vos y al cual tenés que cuidar y proteger. eh, pero me parece, no sé, te lo juro, yo salí del hospital diciendo, tener hijos me parece lo más hardcore que hay en esta vida y no entiendo cómo lo hace todo el mundo y nadie, como, está muy poco reconocido, ¿no? El tener hijos y animarse a eso. De momentos siento que tengo como sensaciones como medio fuera de mi propio cuerpo. eh, sí, donde no entiendo nada. Donde no entiendo nada. Las primeras 3 semanas yo sentía que estaba completamente desorientada. Te transformas en una persona y ya te digo, no solamente a nivel emocional, a nivel anatómico, te cambia el cuerpo, se te mueven los huesos, o sea, el embarazo y la maternidad a una mujer la atraviesan por completo, pero por completo en serio, y no sé si alguna otra mujer se puede sentir identificada con esto que voy a decir, pero yo sentí que entré al hospital y salí y me habían cambiado el set. Tipo, era otro set que era muy parecido al que yo conocía, pero que tenía cosas diferentes y no sabía exactamente cuáles esas cosas eran diferentes, pero sabía que no era el mismo. O sea, ¿el set te referís a tu cuerpo o a la No, vida exterior? al mundo Al externo, mundo. al mundo externo. Sí, sí. Obvio, el cuerpo de una se siente distinto, vos te sentís distinta, pero también la misma, entonces es como una sensación muy extraña, porque decís, bueno, sí, como que sigo sintiendo que hay una parte de mí que sigue siendo yo, pero después estás completamente atravesada sí, y cambiada, porque sos otra persona. Hay algo que te escuchaba el otro día en una entrevista que lo dijiste como muy hacia el pasar, pero me dejó pensando que decías, no, a mí lo que más me emociona de mi bebé es que va a ser muy distinta a mí. Sí. ¿A qué te referías con eso? No sé si que va a ser muy distinta a mí, pero que va a ser otra persona. A mí creo que es como, se da muy por hecho esto de, no sé, te amo y no te conozco. Y si bien sí podemos hablar de que eso es amor incondicional, también siento que es como no le das la oportunidad ni siquiera de realmente elegir, no elegir, porque obvio que lo vas a querer igual, pero de quererlo por cómo es y no porque es una parte tuya, ¿entendés? Yo creo que mucho de ese amor, no sé, esto es una opinión personal, pero creo que mucho de ese amor viene porque, bueno, porque estuviste en mi panza y porque fuiste mío, he escuchado decir muchas veces, o porque, no sé, yo te hice, o no sé, como que viene por ahí hasta de un complejo un poco, no sé, de superioridad, que digo, no le das la oportunidad a esa criatura de amarlo porque es un otro, ¿entendés? Desde ya que lo vas a amar, bueno, puede pasar que no, en algunos casos, no lo sé. Em, pero a mí me parecía como emocionante la idea de esto, va a ser otra persona y va a tener otras opiniones y probablemente me va a pelear y también me da mucho miedo eso, o sea, me emociona tanto como me aterra, pero creo que lo interesante está ahí.
en que es otra persona, es que no va a ser una figurita repetida de mí, ni de mi mamá, ni de mi abuela, ni de ninguna, va a ser alguien nuevo. Sí. Me encanta. Ori, te voy a hacer las últimas preguntas. Como te contaba recién, esto es un podcast de bienestar. Quiero preguntarte qué es el bienestar para vos, dónde lo encontrás, qué cosas te estimulan, qué cosas te hacen bien, qué cosas tal vez, no sé, hábitos que hayas adquirido o en el último tiempo o cosas que descubriste que te anclan a la mejor versión tuya. Leer, de verdad, sí, leer y escribir, estar con mis amigas, con mi marido, con, bueno, mi hija ahora, obviamente, con mi familia, todo lo que siento que nutre mi alma, por así decirlo, siento que es bienestar absoluto, que es mucho mejor que, no sé, cualquier detox, cualquier deporte, cualquier eh, suplemento que puedas tomar. Sí, no sé, quiero serotonina, voy a echarle un ratito con mi marido o, no sé, con mis amigas. Quiero vitamina D, ni idea. Salgo a ver el, el sol o a tocar el pasto. Sí, creo que esas cosas. Sí, siento que hay algo que hablamos mucho acá en el podcast es como a veces las cosas que más resultado y más impacto tienen y más nos dan paz, en verdad están muy al alcance de todo el mundo, como no sé, es respirar, es dormir bien, es tener buenos vínculos. Bueno, buenos vínculos hay que construirlos y dedicarles tiempo, Total. pero que no es nada que uno se tenga que ir a comprar, que nada que uno tenga que hacer un esfuerzo descomunal para poder como No, obtener, ¿no? Como es, al final es acordarnos de lo más simple. total. Sí, es que todo se reduce a eso. Como lo hemos dicho varias veces en esta charla, uno se empieza a marear y empiezas como a separarte un poco de tu esencia, ¿viste? O sea, nacés y somos pura esencia. A medida que vas creciendo te vas como separando porque, bueno, hay diferentes estímulos y diferentes cosas que a uno, ¿viste? Se distrae. Y creo que el bienestar se trata de eso, un poco de aprender a volver a esa esencia. ¿Cuál es la sensación que quisieras que alguien se lleve cuando termina de leer el libro? Em, Me gustaría que se vaya con alguna sensación, cualquiera. Ojalá no de que es una mierda. Ojalá no esa. eh, pero con cualquier sensación, ya generarle una sola emoción a la persona que lee mi novela, como te digo y te decía, ya para mí eso es ganar. Eh, es difícil a veces saber qué pasa del otro lado cuando saca. Bueno, no lo sé porque es mi primera vez, pero digo, me imagino que va a ser difícil porque no es que se te van a acercar todos los lectores a decirte. Yo ahora tengo, y tuve a mis amigas que cuando han leído el manuscrito o han leído alguna escena que les pasé, me podían decir y yo les exigía detalladamente, por favor, que me digan el paso a paso de lo que sintieron, en qué momento lo sintieron, por qué lo sintieron. Pero eso no lo va a hacer cualquier, de hecho casi ningún lector creo que vaya a hacer eso. Si lo quieren hacer igual, yo feliz de escucharlos. Pero, como te digo, ya generar una sola cosa en una persona que lee, ya sea, no sé, asco, rechazo, bronca, felicidad, emoción, miedo, lo que sea, ya yo siento que estoy realizada. Ori, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por acá. Y en realidad, más que una pregunta, es que nos dejes algo así como nota final. Y puede ser, las respuestas varían de todo tipo. Puede ser algo que en el último tiempo te sorprendió, te conmovió, algo que venís pensando. Puede ser una recomendación. Puede ser una frase que te gusta. Algo así como que creas que tiene valor y que hoy nos lo querés dejar acá. Nunca dejar de ser curioso. Siento que si dejas de ser curioso en la vida un poco te mata. Sí, es como, ¿para qué? ¿No? Si ya nada te genera intriga y ganas de saber y averiguar y aprender y conocer, digo, bueno, cada uno vive como quiere, pero a mí creo que la curiosidad es de las cosas que más me han impulsado y creo que es otra manera de bienestar
mantenerse curioso. Así, viste, como cuando sos chiquito, que todo, mamá, ¿y qué es esto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y quién hace? ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Y no sé qué? Es hermoso. Tal cual. Hay una frase que está muy buena de Steve Jobs, que no dice tanto la curiosidad, pero para mí va un poco en esas líneas, que es el discurso de Stanford, no sé si alguna vez lo viste, que dice, Creo que no. stay hungry, stay foolish. Como el stay foolish, que es un poco eso, viste, como mantener tu espíritu Sí. más de niño, que uno en algún momento como siente que se tiene que acotar a una sola profesión o a una sola cosa. Bueno, vos la verdad es que has explorado muchas en tu vida, digo, cantante, actriz, escritora, tanatopraxia, como que se nota que llevas la curiosidad a la acción en tu vida también. Y un poco como no dejarse dominar y no hablo en lo profesional, esto en lo personal, porque esto de vuelta, quizás no siempre tenés la oportunidad de decir, bueno, ahora hago esto y mañana hago lo otro y después hago esto, pero como a veces uno cree que te tenés que quedar, no sé, si tu sueño de chiquita fue este, entonces tu sueño de grande tiene que ser el otro. Y si a vos te gustaba esto hace un mes, que te deje de gustar hace 3, viste, si ya opinaste que sos fan de esto, entonces dejar de serlo y ser fan de lo opuesto. Qué sé yo, chicos, la gente crece, uno cambia, todos tenemos derecho a evolucionar y a probar diferentes cosas y ser otras personas. Como que a mí no me gusta, detesto cuando me presentan y dicen Oriana Sabatini, modelo, cantante, actriz. O sea, qué sé yo, siento que desde chiquita, porque empecé a hacer eso, de repente me definió. No sé, ¿por qué no te pueden presentar por una sola cosa? Porque uno puede ser una cosa un día, otra cosa el día de mañana. Y esto no me refiero específicamente a la profesión, pero digo a las opiniones. Esto como que a veces no nos permitimos opinar diferente, pensar diferente, de uno mismo, no de los demás. Sí. No, y sabes que para mí hay algo en vos que cae muy bien, como que, y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra, como que no te tomás a vos misma tan en serio, ¿entendés? Pero en el mejor de los sentidos, digo, como si un día opinás algo, como y eso se nota, como que tenés mucha transparencia en no pretender ser algo o no querer mostrar una versión tuya, como que siento que te exponés tal cual sos y eso para mí es un lindo mensaje, ¿no? Como yo lo intento mucho llevar a mi vida, como no me tomo tan en serio. Si hoy quiero esto y mañana quiero lo siguiente, forma parte de quién soy. Total, es que era muy así igual, o sea, esto quizás es más de los últimos años porque uno crece y lo que te decía, que uno aprende que no termina siendo tan importante. Que un poco también no me tomo en serio porque si bien sí la gente puede opinar una cosa o la otra y eso me puede afectar o no, al fin y al cabo es como, nunca nada es peor, y esto ya lo he dicho, que lo que yo ya he pensado sobre mí misma. Entonces digo, qué sé yo, ¿me querés odiar? Sí, la verdad preferiría caerte bien. Me encantaría caerte bien, no te miento. Pero sí, o sea, odiame, porque yo también me he odiado. Yo tampoco me he bancado. Yo también he opinado que qué boluda esta. Entonces digo, la verdad no hay mucho que las personas puedan decir o hacer que yo ya no lo haya pensado sobre mí misma. Entonces, como que digo, bueno, mejor reírse de eso que tomárselo en serio, porque sí, uno aprende. Total, y eso habla de mucha evolución y también de una manera de vivir que siento que es como eso de más libertad, de que a uno le permite vivir con más liviandad, como y no andar cargando con tanto. Sí. Ori, quiero felicitarte. Primero, gracias por haber venido al podcast. Gracias porque sé que estás con un bebé recién nacido, con un montón de trabajo, así que te hayas dedicado este tiempo, te lo agradezco un montón. Pero de verdad felicitarte por el libro, y recién te lo decía fuera de cámara. Me llevó por un montón de emociones. Conecté con muchos personajes. Por momentos me emocionó, por momentos me remitió, y te lo decía recién, como a mi adolescencia. Y me encantó. Digo, cuando uno se absorbe en una lectura y se te pasa el tiempo y me lo devoré, creo que habla de que hiciste un gran trabajo y te felicito. Gracias, un placer estar acá. Gracias. Gracias.